¿Qué pasa? ¿Call of Wareros? Aquí General Víctor. Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero necesario, la situación actual de Call of War 2, un juego que muchos hemos disfrutado durante años, pero que hoy atraviesa una etapa complicada por decisiones que están afectando gravemente su equilibrio, su identidad y a su comunidad. Vamos a analizar qué está pasando, por qué la gente está tan molesta y qué pienso que se podría hacer para arreglarlo. Empezamos por el núcleo del problema, el oro. En Call of War 2, el oro se supone que sirve para situaciones puntuales, acelerar algo, corregir errores o salvar un descuido. Pero ahora prácticamente se puede comprar todo: recursos, producción inmediata, bonos, investigación, lo que quieras, al instante. Los bonos de guerra que el juego te da de forma natural cada hora pierden todo su propósito cuando cualquier jugador puede simplemente comprarlos sin límite. El resultado es claro. La estrategia se ve completamente anulada por el poder del dinero. Esto crea una brecha enorme entre jugadores. Quien planifica, administra recursos, gestiona tropas y se curra la partida, termina siendo aplastado por alguien que aparece con un ejército que, literalmente, no se puede obtener por vías normales. Cuando un juego de estrategia deja de premiar la estrategia, deja de ser un juego de estrategia. Y no es solo una percepción aislada. En la comunidad, especialmente en Reddit, hay comentarios durísimos sobre la situación actual. Un jugador llamado Wonderful Plenty 9496 escribió hace poco en el subreddit de Call of War lo siguiente: Call of War se está muriendo, gracias a los malditos que toman las decisiones en Steelfront. Lo que antes era un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial increíble, ahora se convirtió en un juego muerto, con 50-100 espacios para jugadores llenos en los mapas del mundo en el día 2, cuando el mes pasado todos los espacios se llenaban en la primera hora. Bytro le ha estado sacando el jugo a Call of War desde 2024. ¿Fotos personalizadas? Desaparecieron. ¿Banderas? Desaparecieron. ¿Títulos? Desaparecieron. Ahora son avatares de dibujos animados y una interfaz amarilla que parece que un niño pequeño vomitó en una hoja de cálculo. No están escuchando. No están arreglando nada. Lo están ordeñando hasta la última gota con coleccionables bloqueados con oro y anuncios para móviles. No te equivocas al odiarlos. La frase más repetida es: no escuchan a la comunidad. No arreglan nada. Solo ordeñan el juego. Os dejo más imágenes de gente quejándose de lo mismo. Y ahora quiero contar una experiencia personal, porque yo mismo he vivido este problema en mis partidas. Más de una vez me he encontrado con jugadores que de repente empiezan a spawnear ejércitos imposibles, metiendo oro sin límite. Tú llevas días trabajando tu economía, asegurando fronteras, construyendo infraestructura, y de pronto te cae encima un ejército que no hay forma humana de construir de forma legítima en ese momento de la partida. En una partida, recuerdo que apareció un jugador de nivel bajísimo, sin historial, sin nada, pero con un flujo de oro que parecía infinito. Y lo más sospechoso, estaba activo 24 horas al día. Yo estuve peleando hasta las 5 de la mañana y el tío seguía moviendo tropas sin parar. Eso no lo hace una sola persona. Yo soy de los que ahorra oro para emergencias. Tenía acumulados unos 80.000 de oro, pues tuve que gastarlo todo solo para poder resistir. Y aún así, terminé destrozado. Mis aliados tuvieron que cubrir frentes por mí porque mi economía quedó arruinada. Finalmente, al jugador lo banearon. Había varias personas usando esa cuenta, turnándose para jugar día y noche. Al final perdí la partida, pero aprendí algo importante. Ni el oro que acumules, ni la estrategia, ni tus aliados pueden salvar una partida si enfrente tienes a gente con más oro, más tiempo y actividades sospechosamente continuas. Y sobre ese tema, sé de jugadores que se ponen alarmas para despertarse a las 1, 3 y 5 de la mañana solo para mover tropas. Eso ya roza lo enfermizo y muestra que el sistema está completamente desequilibrado. Y ya por último, creo que hay formas reales y razonables de salvar el juego y devolverle el equilibrio. Claro,
si no fuera porque a esta empresa solo le interesa las ganancias. 1. Límite de oro por partida. Esto mantiene el oro como herramienta auxiliar, no como arma de destrucción masiva. Debería poderse usar, por ejemplo, solo 3000 de oro por partida. 2. Partidas sin oro. Modos competitivos en los que no se pueda usar oro de ninguna forma. Victoria basada únicamente en capacidad estratégica. 3. Bonos solo obtenidos jugando. Nada de comprarlos. Que vuelvan a ser recompensas naturales, no un atajo de pago. 4. Límite de producción por cada cierto tiempo, para evitar que alguien levante 30 unidades en minutos. Y 5. Recuperar funciones queridas y escuchar a la comunidad. Fotos, banderas, títulos, eso era parte de la identidad del juego. Quitarlo fue un error. En conclusión, el juego tiene un potencial enorme, pero ahora está atrapado en decisiones que priorizan la monetización antes que la experiencia de quienes lo jugamos día a día. La comunidad solo pide algo justo. Un Call of War que premie el esfuerzo, la estrategia y la dedicación, no la tarjeta de crédito. Si la empresa escucha, puede revertir esta caída. Si no, muchos ya han decidido marcharse. Yo soy General Víctor, y nos vemos en el próximo frente.